Aeropuerto Internacional Newark Liberty. La nieve caía con suavidad, casi tímida, como si el invierno no quisiera imponerse demasiado. No era una tormenta, apenas una capa ligera que comenzaba a difuminar los enormes paneles de vidrio del vestíbulo. Desde el interior, la ciudad parecía cubierta por una cortina blanca. Pero dentro del aeropuerto, todo se movía a una velocidad implacable. Maletas rodando. Niños llorando. Pantallas anunciando destinos que parpadeaban constantemente. Tacones golpeando el suelo pulido como metrónomos del caos moderno. El mundo estaba en movimiento. Todos parecían dirigirse hacia algún lugar importante. Excepto una mujer. Porque, por primera vez en muchos años, Olivia Langston se detuvo. Pero normalmente, Olivia nunca se detenía. A sus 39 años, era considerada una de las mujeres más influyentes del sector de la aviación global. Directora ejecutiva de Aeris, su nombre era pronunciado con respeto en salas de juntas desde Nueva York hasta Zúrich. Revistas de negocios la llamaban la arquitecta del cielo del futuro. Había construido imperios empresariales con la misma frialdad con la que otros movían piezas de ajedrez. Inversiones multimillonarias. Infraestructura aérea sostenible. Acuerdos internacionales. Ese día debía abordar su jet privado rumbo a Davos, donde participaría como oradora principal en una conferencia sobre infraestructura post-carbono. Un evento donde solo hablaban las mentes más influyentes del planeta. Su asistente ya había pasado el control de seguridad. Su avión estaba listo. El itinerario estaba calculado al segundo. Solo faltaban 3 pasos más para llegar al acceso de la terminal privada. 3 pasos. Pero Olivia no los dio. Porque algo, o mejor dicho, alguien, hizo que su cuerpo se congelara en medio del pasillo. A través de una pared de vidrio que separaba la zona comercial de primera clase del acceso privado, vio una escena tan simple que, para cualquier otra persona, habría pasado desapercibida. Un hombre estaba arrodillado. Ataba los cordones del zapato de una niña. Nada extraordinario. Un gesto cotidiano. Un padre ayudando a su hija. Pero Olivia sintió que algo dentro de su pecho se comprimía con una fuerza brutal. El hombre llevaba un abrigo oscuro, visiblemente más barato que los trajes que solía usar años atrás. Su cabello era más delgado ahora. Había algunas líneas nuevas en su rostro. Pero había cosas imposibles de cambiar. La forma de su mandíbula. La calma en sus manos. La forma en que inclinaba la cabeza cuando se concentraba. Olivia sintió que el aire desaparecía. Porque lo reconoció de inmediato. Eli Ford. El hombre con quien alguna vez creyó que construiría toda su vida. El hombre al que abandonó. Eli terminó de atar el cordón y se levantó lentamente. Todavía no había notado que alguien lo observaba desde el otro lado del vidrio. A su lado, 2 niñas estaban sentadas en los asientos del área de espera. Una de ellas tenía el cabello largo y rubio, cayendo sobre sus hombros como un pequeño río dorado. Sus ojos estaban completamente concentrados en un libro, pasando las páginas con una tranquilidad casi hipnótica. La otra niña luchaba con su abrigo mientras señalaba una máquina expendedora, riendo por algo que solo ella parecía encontrar gracioso. Olivia sintió que su corazón se detenía. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Porque había visto esos ojos antes. Había visto esa forma de fruncir el ceño al concentrarse. Había visto esa sonrisa pequeña cuando algo parecía divertido. Y lo más aterrador de todo, era que los había visto en el espejo. Ava y Lie. Las hijas que había dado a luz. Las hijas que había dejado atrás. Las hijas que abandonó cuando tenían apenas 2 días de nacidas. Sus tacones quedaron clavados en el suelo pulido. No podía avanzar. No podía retroceder. Una voz metálica resonó por los altavoces del aeropuerto. Vuelo 227 con destino a Austin. Abordaje inmediato en la puerta C3. Olivia apenas lo escuchó. Porque su mente se llenó de recuerdos que había enterrado durante 6 años. 2 pulseras de hospital diminutas. El sonido constante de monitores médicos. El olor estéril de una habitación de maternidad. Sus manos temblando mientras firmaba los papeles de alta médica, sola. Y el rostro de Eli aquella última mañana. Confundido. Cansado. Destruido. Ava pasó otra página de su libro sin levantar la vista. Lie tiró suavemente de la manga de su padre. Eli rió. Era una risa suave. Real.
pero también tenía un cansancio profundo escondido detrás. Entonces levantó la mirada y vio a Olivia. Sus ojos se encontraron. No hubo gritos. No hubo sorpresa exagerada. Solo una fracción de segundo suspendida en el tiempo. Pero en ese instante Olivia sintió algo que no había experimentado en años. Un terremoto silencioso. Como si todo su pasado hubiera regresado de golpe. Y la Iche no levantó la mano. No sonrió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente sostuvo su mirada. Y luego se dio la vuelta con calma. Como si ella fuera solo otra persona más en el aeropuerto. Como si no hubiera sido la mujer que una vez prometió amar. El teléfono de Olivia vibró. Un mensaje de su asistente. Jed está listo. Están esperando tu confirmación para despegar. Olivia no respondió. Su avión privado partiría sin ella. Por primera vez en 6 años. No le importó. Se quedó inmóvil mientras el aeropuerto seguía moviéndose a su alrededor. Personas caminaban. Anuncios seguían sonando. Maletas seguían rodando. Pero para Olivia, el tiempo se había detenido. Finalmente giró. No caminó hacia la terminal privada. Tampoco hacia la salida. Solo caminó hasta una puerta de embarque vacía en una esquina silenciosa del aeropuerto. Se sentó. Sacó su teléfono. Sus manos tardaron varios segundos en responder a la orden más simple. Buscó un nombre en su lista de contactos. Eli Iche Ford. El número seguía allí. Había sobrevivido a 6 años de cambios. Teléfonos nuevos. Promociones. Contraseñas nuevas. Mudanzas. Todo había cambiado. Excepto ese contacto. Su pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamada. No pudo hacerlo. En lugar de eso abrió la ventana de mensajes. Escribió 2 palabras. Soy yo. Las miró. Demasiado simples. Demasiado vulnerables. Las borró. Volvió a escribirlas. Soy yo. Se quedó mirando el mensaje durante largos minutos. Como si el teléfono fuera a responder por sí solo. Finalmente apagó la pantalla. Horas después, el Gulfstream G800 aterrizó en Austin bajo un cielo bajo y gris. Normalmente, cuando Olivia viajaba, todo estaba coreografiado. Choferes. Asistentes. Seguridad. Pero ese día salió del avión sola. Solo llevaba un pequeño equipaje de mano. Nadie le esperaba. Nadie sabía que había vuelto antes de tiempo. En su oficina del piso 48 de la Torre Ares, la ciudad se extendía bajo sus pies como un mapa infinito de luces. Su asistente intentó decir algo. Olivia levantó una mano. No llamadas, hasta que yo lo diga. Luego cerró la puerta. El silencio de la oficina era absoluto. Se acercó a la enorme ventana. Desde allí podía ver toda la ciudad. Pero no miraba el horizonte. Miraba su reflejo en el vidrio. Su rostro había envejecido bien. Su imagen seguía siendo la de una mujer poderosa. Controlada. Elegante. Pero sus ojos estaban cansados de una forma que ningún tratamiento de lujo podía ocultar. Un golpe suave en la puerta. Entró Cameron. Su asesor más discreto. Exanalista del FBI. El tipo de persona que encontraba respuestas antes de que alguien terminara de formular la pregunta. Sin decir nada, dejó una carpeta oscura sobre el escritorio. Solo dijo 2 palabras. Está en Salt Lake. Olivia se sentó lentamente. Abrió la carpeta. Primera página. Eli Iche Ford, 42 años. Ocupación actual: profesor de música a tiempo parcial en una escuela secundaria charter. Ingresos: apenas por encima del salario mínimo estatal. Residencia: pequeño departamento de alquiler cerca de Liberty Park. Olivia continuó leyendo. Entonces encontró una línea que hizo que su respiración se detuviera. Diagnóstico médico. ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Detectada hace 8 meses. Olivia se quedó mirando esas 3 letras durante mucho más tiempo del que pretendía. ELA. Una palabra pequeña, pero capaz de destruir una vida entera. Pasó la página. Había fotografías. Y la Iche caminando después de la escuela con Ava y Lie. Copos de nieve atrapados en el cabello de las niñas. Otra imagen.
Y Laiche sentado frente a un piano en una pequeña aula de música, ayudando a un niño a colocar correctamente las manos sobre las teclas. Su sonrisa estaba ahí, pero su cuerpo se veía más delgado, más frágil. Otra foto. Y Laiche dormido en un sofá. Las dos niñas dormían apoyadas sobre sus hombros, una a cada lado. Sobre la mesa había 2 tazas. Una decía Best Dad Ever. La otra tenía un pequeño corazón roto dibujado. Olivia apartó la mirada. Su mano se cerró lentamente sobre el borde del escritorio. Cameron habló con cuidado. Hay algo más. Sacó una hoja de un sobrelateral. Era una partitura escrita a mano. Debajo de las notas había letras. Una canción. Pero parecía incompleta. La última línea decía: intenté construir una canción con lo que me dejaste, pero la melodía se rompe donde debería ir tu nombre. La frase terminaba en una línea de tinta suspendida, como si el escritor hubiera dejado de escribir en medio de un pensamiento. Desde su diario, dijo Cameron. La subió por error a una carpeta compartida de la escuela. Nunca la publicó. Olivia colocó la hoja sobre el escritorio con extremo cuidado, como si fuera vidrio. Luego caminó hasta la caja fuerte de su oficina. Giró la combinación lentamente. Sacó una pequeña caja envuelta en lino azul oscuro. Dentro había 2 sobres, escritos con su propia letra. Ava. Lie. Los había escrito 5 años atrás. Pensaba enviarlos cuando cumplieran 5. Nunca lo hizo. Colocó las cartas junto a la partitura. Luego tomó su teléfono. El mensaje seguía ahí. Soy yo. Esta vez no dudó. Presionó enviar. No por impulso. No por desesperación. Sino porque, finalmente se había quedado sin excusas para no hacerlo. Salt Lake City amanecía cubierta por un cielo claro y frío cuando el avión de Olivia tocó pista. Las montañas que rodeaban la ciudad estaban cubiertas de nieve, brillando bajo una luz blanca que parecía demasiado pura para el peso que ella llevaba en el pecho. Durante todo el vuelo no había dormido. No había trabajado. Ni siquiera había abierto su computadora. Había pasado 5 horas mirando por la ventana del jet, viendo nubes deslizarse lentamente bajo el ala del avión mientras una sola pregunta repetía su eco en su mente. ¿Qué derecho tengo de aparecer ahora? 6 años. 6 años de silencio. 6 años en los que Laiche había criado solo a sus hijas. 6 años en los que Olivia había construido imperios empresariales mientras evitaba pensar en 2 pequeñas vidas que llevaban su sangre. Cuando el avión se detuvo por completo, el piloto giró ligeramente en su asiento. «Ya hemos llegado, señora Langston». Olivia tardó unos segundos en responder. «Y gracias». Pero no se levantó. El aeropuerto privado estaba silencioso. Normalmente, en cuanto el avión tocaba tierra, Olivia salía con paso firme, teléfono en mano, mente ya en la siguiente reunión. Ese día no. Se quedó sentada, mirando sus manos, como si no estuviera segura de que pudieran sostener lo que estaba a punto de enfrentar. Finalmente se levantó, tomó su abrigo y descendió la escalerilla del avión hacia el frío seco de Utah. El vehículo negro que la llevó desde el aeropuerto se detuvo frente a una pequeña clínica neurológica cerca de Liberty Park. Era un edificio discreto. 3 pisos. Ladrillo rojo. Nada que ver con los hospitales gigantes donde normalmente se atendían los ejecutivos del mundo corporativo. Olivia pidió al conductor que se detuviera al otro lado de la calle. No quería llegar primero. No quería irrumpir. No sabía exactamente qué quería. Solo sabía que necesitaba verlos. Desde el interior del SUV observó la entrada de la clínica. Personas entraban y salían. Algunas caminaban lento. Otras acompañaban a pacientes mayores. Un par de enfermeras salieron con café en la mano, hablando de algo que las hizo reír. El mundo seguía siendo normal para todos los demás. Pero para Olivia cada segundo se sentía como un reloj demasiado ruidoso. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Y entonces, la puerta se abrió. Y Laiche salió primero. Por un instante Olivia dejó de respirar. La última vez que lo había visto tan de cerca había sido en el aeropuerto. Pero ahora lo veía sin vidrio de por medio. Sin distancia. Su cuerpo se veía distinto. Más delgado.
sus hombros ligeramente caídos. Se movía con cuidado, como si cada paso estuviera calculado. No era un movimiento dramático. Pero alguien que lo conociera bien, como Olivia, podía verlo claramente. El peso de la enfermedad estaba comenzando a aparecer. Detrás de él salieron las niñas. Ava caminaba a su derecha. Lie a su izquierda. Cada una sostenía una de sus manos. Y de pronto Olivia entendió algo que le golpeó el pecho con una fuerza devastadora. Ellas siempre habían estado ahí para sostenerlo. Porque ella no lo estuvo. Las niñas hablaban entre ellas. Lie señalaba algo en la calle mientras contaba una historia exagerada con gestos enormes. Ava escuchaba con paciencia, aunque de vez en cuando rodaba los ojos como si su hermana fuera demasiado dramática. Y Laiche sonreía. Una sonrisa tranquila. La sonrisa de alguien que encuentra felicidad en cosas pequeñas. Olivia sintió que el nudo en su garganta crecía. Porque durante 6 años se había convencido de una mentira cómoda. Que quizá Laiche habría seguido adelante. Que tal vez habría formado otra familia. Que tal vez las niñas no la recordarían. Pero ahora, viendo aquella escena tan simple, tan humana, comprendió que la vida que había abandonado había seguido existiendo sin ella. Y de alguna forma, había sobrevivido. Y Laiche levantó la mirada hacia la calle. Y la vio. No fue una coincidencia. Fue inmediato. Como si supiera que ella estaba allí incluso antes de mirarla. Sus ojos se clavaron en los de Olivia. Esta vez no había vidrio. No había distancia. Solo 20 metros de calle fría entre ellos. Las niñas notaron el cambio en su padre. ¿Papá?, preguntó Lie. Y Laiche no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mirada de Olivia durante unos segundos. Segundos que se sintieron como una conversación entera sin palabras. Finalmente Olivia abrió la puerta del auto. El aire frío le golpeó el rostro. Caminó lentamente hacia ellos. Cada paso parecía demasiado fuerte sobre la acera. Cuando estuvo a unos metros, su voz salió más baja de lo que esperaba. Y Laiche. Las niñas giraron al mismo tiempo. Sus ojos se posaron sobre Olivia. Lie frunció el ceño, confundida. Ava se quedó completamente inmóvil. Algo en su mirada era distinto. No era solo curiosidad. Era reconocimiento. Y Laiche levantó una mano con calma. No como un gesto agresivo. Más bien como alguien que intenta detener una tormenta antes de que empiece. No puedes hacer esto, dijo con voz firme. Olivia tragó saliva. Solo quería verlas. Y Laiche no elevó la voz. Pero sus palabras fueron más duras precisamente por eso. Que ellas tampoco querían verte desaparecer. Pero eso pasó. El golpe emocional fue silencioso. Más doloroso que cualquier grito. Lie miró a Olivia de arriba a abajo. ¿Quién es ella? Y Laiche tardó un segundo en responder. Y ese segundo se sintió eterno. Alguien que conocía antes. Ava seguía mirando a Olivia. Sus ojos eran iguales a los de ella. Demasiado iguales. Papá, dijo Lie tirando suavemente de su manga. ¿Nos vamos? Y Laiche asintió. Sí. Comenzaron a caminar hacia el estacionamiento. Pero justo antes de que la puerta del edificio se cerrara detrás de ellas, Ava miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Olivia. No había odio en ellos. Tampoco calidez. Había algo mucho más difícil de soportar. Memoria. Luego la puerta se cerró. Y Olivia se quedó sola en la acera. 2 días pasaron sin noticias. Olivia se quedó en un pequeño hotel cerca del parque. No abrió su computadora. No atendió llamadas. Solo caminaba por las calles de Salt Lake como una persona que intenta entender una ciudad nueva. Pero no estaba explorando la ciudad. Estaba esperando. La mañana del tercer día, su teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Pero ella supo de inmediato quién era. Solo había 2 palabras. Jueves. 3 de la tarde. Y una dirección. Un pequeño café antiguo cerca del centro. El café era silencioso. Madera vieja. Ventanas grandes que dejaban entrar la luz gris de la tarde. Y Laiche ya estaba sentado cuando Olivia llegó. Una taza de café frente a él. No se levantó cuando ella se sentó.
Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente Ilaiche tomó una servilleta. Sacó un bolígrafo. Escribió algo. Luego deslizó la servilleta por la mesa hacia ella. Olivia la miró. Solo había una frase. ¿Por qué te fuiste? No era una acusación. No tenía signos de exclamación. Pero pesaba más que cualquier grito. Olivia respiró profundo. Durante 6 años había imaginado esta conversación. Y ahora que estaba frente a ella, las palabras parecían demasiado pequeñas. Porque no confiaba en mí misma para quedarme. Ilaiche levantó la mirada lentamente. ¿Qué significa eso? Olivia sostuvo su mirada. Esta vez no iba a esconderse. Significa que estaba rota. Silencio. Tuve psicosis posparto. Ilaiche no reaccionó de inmediato. Olivia continuó. No tristeza. No miedo normal. Psicosis real. La clase que te hace mirar por la ventana del hospital y preguntarte si saltar sería una forma de silencio. Ilaiche bajó la mirada. Podrías haberme dicho algo. No sabía cómo. Su voz se quebró ligeramente. Tenía miedo de lastimarlas. Miedo de lastimarte. Miedo de que un día despertara y ya no supiera quién era. Ilaiche respiró lentamente. La sí que te fuiste. La sí que me fui. Es sin decir nada. Porque cuando encontré las palabras, el silencio entre nosotros ya era demasiado grande. Ilaiche sacó una hoja doblada de su bolsillo. La colocó sobre la mesa. Olivia la reconoció de inmediato. La partitura. La escribí antes de que te fueras, dijo Ilaiche. Pensaba dártela el día que trajéramos a las niñas a casa. Olivia tocó el papel con cuidado. Nunca pude terminarla. El silencio volvió a llenar el café. Finalmente Olivia habló. Quiero recuperar el tiempo con Ava y Lie. Ilaiche se quedó mirándola durante varios segundos. Como si intentara decidir si esas palabras eran reales. Finalmente se levantó. Tomó su abrigo. Si hablas en serio. Olivia levantó la mirada. Jueves. Hoy. Pista de hielo de Liberty Park. Hizo una pausa. Las niñas van después de la escuela. Luego se giró hacia la puerta. Pero antes de salir dijo algo más. No prometo nada. Y salió del café. Olivia se quedó mirando la partitura sobre la mesa. Por primera vez en 6 años. Existía una pequeña posibilidad. Una oportunidad frágil. Pero real. La pista de hielo de Liberty Park estaba llena de risas aquella tarde. Era un lugar sencillo. Nada parecido a los exclusivos clubes deportivos a los que Olivia estaba acostumbrada a asistir por compromisos corporativos. Aquí no había mármol brillante ni recepcionistas con auriculares. Solo bancos de madera, patines prestados, chocolate caliente y niños corriendo en todas direcciones. Pero para Olivia, ese lugar se sentía más intimidante que cualquier sala de juntas con 100 inversionistas mirándola. Llegó 15 minutos antes. Había estacionado el auto en la esquina del parque y caminó lentamente hasta la entrada de la pista. El frío de Utah se filtraba por su abrigo elegante. Pero no era el frío lo que hacía temblar sus manos. Era el miedo. El miedo de enfrentarse, por primera vez en 6 años, a las 2 personas que más derecho tenían de odiarla. Se sentó en uno de los bancos cercanos a la pista. Observó a las familias. Padres ayudando a sus hijos a ponerse los patines. Madres grabando con sus teléfonos mientras los pequeños daban pasos torpes sobre el hielo. Risas. Caídas. Aplausos. Pequeños triunfos cotidianos. Olivia sintió un vacío extraño en el pecho. Durante años había convencido a los medios y al mundo entero de que lo tenía todo. Poder. Dinero. Reconocimiento. Pero en ese momento, viendo a esas familias, entendió con brutal claridad algo que nunca había querido aceptar. Había construido una vida impresionante. Pero también había dejado un espacio vacío donde debería haber existido algo mucho más simple. Una familia. Unos minutos después, vio una figura familiar cruzando el parque. Ilaiche. Caminaba despacio, pero con determinación. A su lado estaban Ava y Lie. Lie iba saltando de piedra en el camino congelado, intentando no pisar las zonas cubiertas de nieve. Ava caminaba con más calma, sosteniendo un pequeño bolso con patines.
Cuando se acercaron lo suficiente, Lie fue la primera en notar a Olivia. Se detuvo en seco. «Papá». Y Laiche siguió su mirada. Olivia se levantó lentamente del banco. Durante un segundo ninguno de los tres dijo nada. Luego Laiche habló. «Chicas, esta es Olivia». Lie inclinó la cabeza. «¿La del aeropuerto?» Y Laiche asintió suavemente. Ava observaba en silencio. Había algo analítico en su mirada, como si estuviera intentando descifrar un rompecabezas. Olivia sintió que su voz quería fallarle. Pero habló. «Hola». Lie respondió primero. «Hola». Pero lo dijo con el tono de alguien que todavía no está seguro de si debería ser amable. Ava no dijo nada. Solo observó. Y Laiche señaló los patines. «Vamos a entrar». Las niñas corrieron hacia el mostrador de alquiler. Olivia caminó junto a Laiche. El silencio entre ellos no era hostil, pero tampoco cómodo. «Gracias por venir», dijo ella. Y Laiche respondió sin mirarla. Las niñas merecen decidir por sí mismas. Minutos después, Olivia estaba de pie junto al borde de la pista con un par de patines en las manos. Los observaba como si fueran un artefacto extraño. «Hace mucho que no patino», murmuró. Y Laiche arqueó una ceja. «¿Alguna vez lo hiciste?» Olivia suspiró. «En una fiesta de empresa hace 10 años. Me caí contra el DJ». Lie escuchó la conversación y soltó una carcajada. «Entonces esto va a ser bueno». Ava rodó los ojos. «Lie». Pero incluso ella parecía curiosa. Olivia se sentó en el banco y comenzó a ponerse los patines. Cuando finalmente se levantó, el equilibrio desapareció inmediatamente. «Oh no», dijo. Lie ya estaba riendo. «Papá, mira». Y Laiche sostuvo la baranda mientras entraba al hielo. Las niñas se deslizaron con facilidad. Olivia dio su primer paso. Luego el segundo. Y en el tercero. Se cayó. No fue una caída elegante. Fue una caída espectacular. El sonido del hielo contra sus rodillas resonó por la pista. Lie estalló en carcajadas. Incluso Laiche tuvo que esconder una sonrisa. Olivia levantó una mano dramáticamente. «Estoy bien». Intentó levantarse. Volvió a caer. Lie estaba llorando de risa. «Otra vez». Olivia finalmente logró ponerse de pie. Avanzó 2 metros. Se cayó otra vez. Y luego otra. Y otra. 5 veces. Quizás 6. Cada vez se levantaba. Sacudía el hielo de su abrigo. Y volvía a intentarlo. Algo en esa determinación comenzó a cambiar la atmósfera. La risa de Lie ya no era burlona. Era divertida. Como si Olivia se hubiera convertido en parte del juego. Ava observaba desde la baranda. Después de unos minutos, Lie se quitó uno de sus patines y se sentó en el banco. Su cabello estaba completamente enredado por el viento. Olivia se acercó torpemente. «¿Puedo ayudarte?» Lie dudó. Miró a su padre. Luego a su hermana. Finalmente se encogió de hombros. «Supongo». Olivia se sentó detrás de ella. Comenzó a separar los mechones del cabello con cuidado. Pero claramente no sabía hacer trenzas. El resultado fue extraño. Un nudo complicado que parecía más un pretzel que una trenza. Lie tocó su cabeza. «¿Qué es esto?» Olivia levantó las manos. «Un intento». Ava se acercó. Sacó una liga morada de su bolsillo. La extendió hacia Olivia. «Usa esta». «Y gracias». Ava la miró directamente. «Es para la trenza. No para ti». Olivia asintió suavemente. «He entendido». Pero Ava no se alejó. Se quedó observando mientras Olivia intentaba arreglar el desastre. Cuando terminaron de patinar, el cielo ya estaba oscureciendo. Las luces del parque se encendieron una a una. Y Laiche fue a buscar chocolate caliente. Ava estaba guardando sus patines. Lie se acercó a Olivia con un papel doblado. «Toma». Olivia lo abrió. Era un dibujo hecho con crayones. 3 figuras patinando sobre hielo. Una de ellas estaba cayéndose dramáticamente. Debajo había un título escrito con letras grandes e irregulares. «Primer intento de mamá».
igual vale. Olivia sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era dolor. Era algo más complejo. Algo entre gratitud y culpa. Guardó el dibujo con cuidado dentro de su abrigo, justo sobre su corazón. Cuando Ilaiche regresó con las bebidas calientes, vio el papel desaparecer dentro del bolsillo. ¿Qué es eso? Lie respondió orgullosa. Arte. Olivia levantó la mirada hacia Ilaiche. Por primera vez desde que había llegado a Salt Lake. Sus ojos mostraban algo nuevo. No esperanza completa, pero sí una pequeña grieta en el muro. Esa noche el aire era mucho más frío. Olivia estaba en su habitación del hotel cuando recibió una llamada. Número desconocido. Contestó de inmediato. Hola. La voz de Ava temblaba. Papá se cayó. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Y en el baño. Se desmayó. El sonido de fondo era caótico. Lie llorando. Un objeto cayendo al suelo. Olivia ya estaba tomando sus llaves. Ava, escúchame. ¿Respira? Sí, pero... Y estoy en camino. Cuando Olivia llegó al pequeño apartamento de Ilaiche, la puerta estaba abierta. Ava estaba en el pasillo, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Está en el baño. Olivia entró. Ilaiche estaba en el suelo. Su respiración era irregular. Su piel demasiado pálida. Olivia se arrodilló a su lado. Ilaiche, mírame. Sus ojos se abrieron lentamente. Olivia. Lie apareció en la puerta llorando. Papá. Olivia miró a Ava. Llama al 911. Ahora. La sirena de la ambulancia llegó minutos después. Pero esos minutos se sintieron eternos. Cuando finalmente lo subieron a la camilla, Ilaiche alcanzó a decir algo antes de que cerraran las puertas. Miró a Olivia. Su voz era apenas un susurro. Si realmente vas a estar aquí, no desaparezcas otra vez. Olivia sostuvo su mirada. Y no lo haré. La ambulancia partió hacia el hospital. Las luces rojas se reflejaban en el hielo del parque cercano. Esa noche, nadie volvió a dormir. En la sala de espera del hospital, Olivia se quedó dormida en una silla. El cansancio finalmente la venció. Ava se levantó del asiento donde estaba sentada junto a Lie. Caminó lentamente hacia Olivia. La observó durante unos segundos. Luego tomó una manta del respaldo de otra silla. La colocó sobre los hombros de Olivia. Lie susurró desde su asiento. ¿Por qué hiciste eso? Ava respondió en voz baja. Porque está temblando. Lie la miró. ¿Es nuestra mamá? Ava no respondió de inmediato. Solo observó a Olivia dormida. Finalmente dijo algo que cambiaría todo. Y no lo sé todavía. Pero creo que está intentando serlo. La sala de espera del hospital estaba casi vacía cuando el reloj marcó las 6 de la mañana. Las luces blancas del pasillo daban a todo un tono pálido y silencioso, como si el tiempo allí dentro se moviera más lento que en el resto del mundo. Lie dormía recostada contra el hombro de su hermana. Ava estaba despierta. No había cerrado los ojos en toda la noche. Observaba a Olivia, que seguía dormida en la silla frente a ellas, envuelta en la manta que Ava le había puesto horas antes. Había algo extraño en ver a aquella mujer poderosa, la misma que había aparecido en el aeropuerto vestida como si fuera dueña del mundo, dormida de forma tan vulnerable. Sin maquillaje perfecto. Sin postura impecable. Solo, cansada. Como cualquier otra persona. Un médico finalmente apareció en el pasillo. Familia de Ilaiche Ford. Ava se levantó inmediatamente. Somos nosotras. El médico miró a Olivia. Ava dudó un segundo. Y ella también. El médico asintió. Está estable. Las tres respiraron al mismo tiempo. Fue un episodio cardíaco leve provocado por estrés y fatiga. No es raro en pacientes con su condición. Olivia frunció el ceño. ¿La ELA está avanzando? El médico suspiró. La enfermedad es progresiva. Pero el episodio de esta noche fue más por agotamiento. Miró a las niñas. Pueden verlo ahora, pero solo unos minutos. Lie se despertó cuando Ava la sacudió suavemente. Papá. Está bien. Las tres caminaron por el pasillo en silencio. Cuando entraron a la habitación,
y Laiche estaba despierto. El monitor cardíaco emitía un sonido regular. Sus ojos se movieron primero hacia sus hijas. «Hey». Lie corrió hacia él. «Los asustaste». Y Laiche sonrió débilmente. «Lo siento». Ava se acercó con más calma. Tomó su mano. «No vuelvas a hacer eso». Y Laiche levantó la mirada hacia Olivia. Ella estaba de pie cerca de la puerta, insegura de si debía acercarse. «Parece que causé problemas», dijo Laiche con voz suave. Olivia negó con la cabeza. «No». Y Laiche observó a sus hijas. Luego volvió a mirarla. «¿Te quedaste?» Olivia sostuvo su mirada. «Sí». Durante los días siguientes algo comenzó a cambiar. No fue una transformación dramática. No hubo discursos, ni reconciliaciones instantáneas. Fue algo mucho más silencioso. Olivia empezó a aparecer. Primero en el hospital. Luego en el pequeño apartamento de Laiche. Después en la escuela de las niñas. Siempre con una pregunta sencilla. ¿Necesitan algo? Al principio Ava respondía con cautela. Lie respondía con curiosidad. Pero poco a poco la presencia de Olivia dejó de sentirse como una visita. Empezó a sentirse como algo más constante. La primera vez que Olivia intentó hacer el desayuno fue un desastre. Laiche estaba sentado en la mesa leyendo correos de la escuela. Ava estaba terminando su tarea de matemáticas. Lie estaba dibujando. Olivia apareció con un plato. Pancakes. O algo que se suponía que eran pancakes. Estaban ligeramente quemados. Lie levantó una ceja. ¿Que esto es comida o experimento científico? Ava trató de no reír. Laiche tomó un pedazo. Lo probó. Masticó lentamente. Interesante textura. Olivia cruzó los brazos. Son comestibles. Lie probó uno. Saben como si el humo tuviera sabor. Pero siguió comiendo. Y luego otro. Y otro. Laiche observaba la escena con una sonrisa pequeña. Durante años había aprendido a hacer todo solo. Cocinar. Lavar. Organizar horarios. Ayudar con tareas. Ver a Olivia intentando entrar en ese mundo era extraño. Pero también era algo que nunca pensó volver a ver. Una tarde Olivia apareció en la escuela de las niñas. No llevaba traje corporativo. Solo un abrigo sencillo y una bufanda. Laiche estaba sentado en las gradas del gimnasio. ¿Qué haces aquí? Lie olvidó su proyecto de ciencias. Le entregó una maqueta de volcanes. Laiche sonrió. Y siempre olvidaba algo. ¿De quién heredó eso? Laiche la miró. Probablemente de ti. Ambos rieron. Fue la primera risa compartida en años. Una noche Olivia se quedó sola en el apartamento mientras Laiche llevaba a Lie a una práctica de música. Ava estaba en su habitación. La puerta estaba entreabierta. Olivia tocó suavemente. ¿Puedo pasar? Ava levantó la mirada. Sí. La habitación estaba llena de libros. Dibujos pegados en la pared. Y en una esquina, una caja grande de cartón. Olivia la señaló. ¿Qué es eso? Ava dudó. Luego la abrió. Dentro había decenas de dibujos. Familias hechas con crayones. Parques. Escuelas. Casas. Olivia comenzó a revisar uno por uno. En todos aparecían 3 personas. Laiche. Ava. Lie. Pero en algunos, había una cuarta figura. Una mujer. Sin rostro. Olivia sintió que el aire desaparecía. ¿Quién es ella? Ava respondió con calma. No sabía cómo eras. Así que, la dibujaba igual. Olivia sostuvo el dibujo con manos temblorosas. ¿Por qué? Ava se encogió de hombros. Porque incluso cuando no estabas, seguías siendo parte de la historia. Olivia no pudo hablar. Ava tomó otro dibujo. En este, la figura de la mujer estaba más cerca de las niñas. Este lo hice el año pasado. ¿Por qué está más cerca? Ava la miró directamente. Porque pensé que tal vez algún día volverías. Esa noche Olivia volvió al hotel más tarde de lo habitual.
Se sentó en la cama con el dibujo que Ava había hecho. 4 figuras. Una familia. Incluso cuando ella no había estado. Tomó un lápiz. Y algo que no hacía desde que era niña. Comenzó a dibujar. No era una obra de arte. Las líneas eran torpes. Pero había 4 figuras. Y esta vez, todas tenían rostro. A la mañana siguiente volvió al apartamento. Dejó el dibujo frente a la puerta de Ava. No dijo nada. Solo lo dejó ahí. Horas después, cuando Ava salió de su habitación, lo encontró. Lo observó durante varios segundos. Luego levantó la mirada hacia Olivia, que estaba preparando café en la cocina. No dijo nada. Pero tomó el dibujo. Y lo pegó en la pared. Justo al lado de los demás. Esa noche, mientras Lie dormía en el sofá después de ver una película, Ilaiche se sentó junto a Olivia en la cocina. La observó en silencio durante unos segundos. ¿Estás intentando? Sí. ¿Por qué ahora? Olivia miró hacia el pasillo donde dormían las niñas. Porque ahora entiendo lo que perdí. Ilaiche apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Y si un día decides irte otra vez? Olivia negó con la cabeza. Entonces no habría aprendido nada. Ilaiche la observó durante un largo momento. Finalmente dijo algo que Olivia no esperaba. Se nota que ellas quieren creer en ti. Olivia bajó la mirada. Yo también quiero creer en mí. Al día siguiente, en la escuela, había un evento especial. Día de lectura para padres. Niños sentados en círculo. Padres leyendo cuentos. Ava y Lie estaban sentadas juntas. Olivia llegó unos minutos tarde. Lie la vio primero. ¿Viniste? Olivia levantó un libro. Prometí que lo haría. Se sentó frente a los niños. Abrió el libro. La historia hablaba de una zorra madre que se perdió en el bosque. No porque quisiera, sino porque la oscuridad dentro de ella era demasiado grande. Pero un día, encontró el camino de regreso, siguiendo el olor de sus cachorros. Cuando terminó de leer, el salón estaba en silencio. Lie aplaudió primero. Los otros niños la siguieron. Pero cuando Olivia salió al pasillo, alguien corrió detrás de ella. Ava. La abrazó con fuerza. Olivia se quedó inmóvil. Ava susurró algo que Olivia recordaría toda su vida. No necesito una mamá perfecta. Solo una real. Olivia cerró los ojos. Y respondió en voz baja. Entonces prometo ser exactamente eso. El invierno comenzaba a retirarse lentamente de Salt Lake City. La nieve en Liberty Park ya no cubría el suelo por completo. En algunos lugares el hielo se había derretido y dejaba ver la hierba húmeda debajo, como si la ciudad misma estuviera despertando después de un largo sueño. Para Olivia, esos días también se sentían como un despertar. Pero no era un despertar cómodo. Era el tipo de despertar que ocurre cuando finalmente dejas de huir de las cosas que más te duelen. Durante semanas había estado viajando constantemente entre Austin y Salt Lake. Su equipo en Aeris no entendía qué estaba pasando. Su asistente trataba de reorganizar reuniones. Los inversionistas preguntaban por ella. Pero Olivia estaba empezando a darse cuenta de algo que nunca antes había considerado posible. Por primera vez en su vida, su trabajo no era lo más importante. Una tarde, Olivia estaba sentada en su oficina del piso 48 de la Torre Ares en Austin. El sol de la tarde teñía la ciudad de naranja. Frente a ella estaba Cameron, su asesor. El mismo que le había entregado la carpeta sobre Ilaiche semanas atrás. Sobre el escritorio había un documento. Un documento que cambiaría muchas cosas. ¿Estás segura?, preguntó Cameron. Olivia miró el papel. Sí. Y esto significa vender casi la mitad de tus acciones operativas. Lo sé. Significa que vas a desaparecer del control directo de la compañía durante un tiempo. Olivia tomó el bolígrafo. La empresa sobrevivirá. Cameron la observó. ¿Y tú? Olivia sonrió suavemente. Eso estoy tratando de descubrir. Firmó. La tinta negra se extendió sobre el papel. Un gesto simple, pero que representaba algo enorme. Por primera vez desde que tenía 24 años. Olivia estaba dejando de vivir exclusivamente para su carrera. Cerró la carpeta.
Reserva un vuelo a Salt Lake. ¿Solo ida? Olivia pensó en Ava. Pensó en Lie. Pensó en Ilaiche. Sí. Solo ida. Mientras tanto, Ilaiche estaba sentado frente a su médico en la clínica neurológica. La habitación estaba llena de luz blanca. Demasiado limpia. Demasiado silenciosa. El médico hablaba con calma. Pero Ilaiche ya conocía las palabras antes de escucharlas. La progresión de la ELA está dentro de lo esperado. Ilaiche asintió. ¿Cuánto tiempo? El médico dudó. Es imposible saber con exactitud. Pero, el avance podría acelerarse en los próximos años. Ilaiche respiró profundo. Pensó en Ava. Pensó en Lie. Pensó en Olivia. Quiero mantener mi independencia el mayor tiempo posible. Eso es lo que estamos intentando. Ilaiche sonrió ligeramente. También quiero terminar una canción. El médico levantó una ceja. Eso suena como una buena meta. Ilaiche se levantó. Lo es. Esa misma tarde, en el apartamento, Ava y Lie estaban sentadas en el suelo con una libreta abierta. Lie dibujaba notas musicales desordenadas. Ava escribía palabras. Esto no rima, dijo Lie. No todo tiene que rimar. Sí tiene. No. Sí. Lie. Lie cruzó los brazos. Bueno, entonces tú haz la parte difícil. Ava suspiró. Papá empezó esta canción hace años. Entonces la terminamos por él. Lie sonrió. ¿Y por mamá? Ava levantó la mirada. Todavía no sabemos si es mamá. Lie se encogió de hombros. Pero está intentando. Ava no respondió. Solo siguió escribiendo. Cuando Olivia llegó al apartamento esa noche, traía una maleta. Ilaiche abrió la puerta. La miró. ¿Viaje largo? Tal vez. Entró. Dejó la maleta junto a la pared. Vendí parte de la compañía. Ilaiche se quedó en silencio. Eso es, grande. Quiero estar aquí. Ilaiche la observó con cuidado. Eso suena permanente. Olivia asintió. Eso espero. Desde la sala apareció Lie corriendo. ¿Volviste? La abrazó sin pensar. Olivia se sorprendió, pero devolvió el abrazo. Ava apareció detrás. Más tranquila. Pero esta vez no mantuvo distancia. Hola. Hola. Ilaiche observaba la escena desde la cocina. Algo en su pecho se relajó. Tal vez, solo tal vez. Las piezas estaban empezando a encajar. Esa noche, después de cenar, Ilaiche se sentó frente al viejo piano del apartamento. Sus dedos descansaron sobre las teclas. La melodía comenzó lentamente. Era suave. Melancólica. Hermosa. Olivia la reconoció de inmediato. La partitura. La canción que había encontrado en el archivo. Ava y Lie se sentaron en el suelo. Escuchando. La música llenó el pequeño apartamento. Cuando terminó, Lie levantó la mano. Nosotras también tenemos algo. Ava la miró. Lie. Es ahora. Las niñas se levantaron. Ava tomó la libreta. Lie respiró profundo. Es la continuación. Ilaiche las miró sorprendido. ¿Continuación de qué? Lie sonrió. De tu canción. Ava comenzó a cantar suavemente. Su voz era tímida al principio, pero clara. Las palabras hablaban de una casa incompleta. De una mesa con una silla vacía. De esperar. De crecer. De imaginar una voz que algún día regresaría. Lie se unió en el coro. Sus voces se mezclaron de una forma imperfecta pero hermosa. Olivia se quedó completamente inmóvil. Porque entendió algo que le rompió el corazón de la forma más dulce posible. Durante 6 años. Sus hijas habían estado esperando. La canción terminó. Ilaiche tenía lágrimas en los ojos. Eso fue. Lie levantó una ceja. Bueno. Ilaiche rió suavemente. Increíble. Ava miró a Olivia. Falta una parte. Olivia tragó saliva. ¿Cuál? Ava extendió la libreta. En la tuya.
El silencio llenó la habitación. Olivia tomó el lápiz. Miró las palabras escritas. Pensó en el aeropuerto. Pensó en la pista de hielo. Pensó en los dibujos. Pensó en la manta a las 4:10 de la madrugada. Y comenzó a escribir. La música comenzó otra vez. Esta vez Ilaiche tocaba. Ava y Lie cantaban la primera parte. Cuando llegó el final, Olivia respiró profundo. Y cantó. Su voz no era profesional, pero estaba llena de algo más poderoso. Verdad. Las últimas palabras hablaban de volver a casa. De quedarse. De aprender a amar incluso después de haber fallado. Cuando la última nota se desvaneció, nadie habló durante varios segundos. Finalmente Lie rompió el silencio. Creo que terminamos la canción. Ilaiche miró a Olivia. Tardó 6 años. Olivia sonrió. Pero llegó. Esa noche, mientras las niñas dormían, Ilaiche y Olivia se quedaron en la cocina. La partitura terminada estaba sobre la mesa. Nunca pensé que terminaría así, dijo Ilaiche. Olivia apoyó las manos en la mesa. Y yo tampoco. Ilaiche la observó. ¿Tienes miedo? Mucho. Yo también. Hubo un momento de silencio. Luego Ilaiche dijo algo simple. Algo que había estado esperando decir durante años. Entonces quédate. Olivia levantó la mirada. Eso planeo. La primavera llegó a Salt Lake City de forma silenciosa. Primero fue el hielo desapareciendo lentamente de los bordes del parque. Luego los árboles comenzaron a mostrar pequeños brotes verdes, como si la ciudad estuviera recordando cómo volver a respirar después de un invierno largo. Para la mayoría de las personas, esos cambios eran apenas detalles. Pero para Olivia, cada uno de ellos tenía significado. Porque, por primera vez en muchos años, ella también estaba aprendiendo a quedarse. Las mañanas en el pequeño apartamento de Ilaiche ya no eran caóticas de la misma forma que antes. Ahora tenían un ritmo propio. Lie seguía despertando demasiado temprano. Ava seguía necesitando 10 minutos extra antes de salir de la cama. Ilaiche seguía preparando café mientras revisaba correos de la escuela. Y Olivia. Olivia aprendía algo nuevo cada día. Aprendió a hacer pancakes sin quemarlos. Aprendió a trenzar el cabello de Lie, aunque todavía tardaba demasiado. Aprendió a revisar mochilas escolares antes de salir por la puerta. Y lo más difícil de todo. Aprendió a vivir sin mirar su teléfono cada 5 minutos esperando una crisis corporativa. Una mañana, mientras Lie luchaba por terminar su cereal y Ava buscaba desesperadamente un cuaderno perdido, Ilaiche observó la escena desde la cocina. Olivia estaba agachada revisando debajo del sofá. ¿Qué buscas? Del cuaderno de ciencias de Ava. Ava levantó la mano. Ya lo encontré. Estaba en mi mochila. Olivia se dejó caer sobre el sofá. Necesito un manual de instrucciones para ser mamá. Lie levantó la cuchara. Llegaste tarde para eso. Pero lo dijo sonriendo. Una semana después, la escuela organizó un pequeño festival de primavera en Silker Park, un espacio abierto donde estudiantes y familias se reunían cada año para celebrar música, arte y actividades al aire libre. Ese año había un escenario pequeño. Y Ava y Lie tenían algo especial planeado. Olivia estaba sentada en el césped junto a Ilaiche mientras los niños corrían alrededor. ¿Estás nerviosa?, preguntó él. Olivia miró el escenario. Mucho más que cuando hablo frente a 1000 inversionistas. Ilaiche rió. Eso es porque aquí sí importa. Olivia lo miró. Sabía exactamente a qué se refería. Cuando llamaron a Ava y Lie al escenario, el parque se volvió sorprendentemente silencioso. Las dos niñas caminaron hacia el micrófono. Ava sostenía la libreta. Lie miraba al público como si estuviera calculando cuántas personas había. Hola, dijo Lie al micrófono. Somos Ava y Lie. Y esta es una canción que empezó nuestro papá. Ilaiche bajó la mirada, emocionado. La terminamos entre todos, continuó Ava. Así que, esta es nuestra familia. Ilaiche se sentó frente a un pequeño piano colocado al lado del escenario. Sus dedos temblaron apenas antes de tocar la primera nota. La melodía comenzó. Suave. Profunda. La misma que había empezado años atrás en una partitura incompleta. Ava comenzó a cantar primero. Su voz era clara.
Contaba la historia de una casa con una silla vacía. De noches en las que el silencio parecía demasiado grande. Lie se unió en el coro. Su voz era más pequeña, pero llena de emoción. El público escuchaba en completo silencio. Cuando llegó la última parte, Ava levantó la mirada hacia Olivia. Un gesto pequeño, pero suficiente. Olivia caminó lentamente hacia el escenario. Y Laiche la miró. Sus ojos decían todo lo que las palabras ya no podían. Olivia tomó el micrófono. Respiró profundo. Y cantó la última parte de la canción. Las palabras hablaban de equivocarse. De perderse. De tener miedo de amar. Pero también hablaban de algo más fuerte. De regresar. De quedarse. Cuando la última nota se desvaneció en el aire del parque, hubo un segundo de silencio. Y luego, aplausos. Muchos. Pero Olivia apenas los escuchó. Porque en ese momento Lie corrió hacia ella y la abrazó con toda su fuerza. Lo hicimos. Ava también se acercó. Más tranquila. Pero esta vez no había duda en sus ojos. Sí, dijo. Lo hicimos. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el parque se iba vaciando poco a poco, la familia se quedó sentada en el césped. Lie estaba dibujando algo en un cuaderno nuevo. Ava estaba recostada mirando el cielo. Y Laiche sostenía la mano de Olivia. Hace 6 años, dijo él, pensé que nuestra historia había terminado. Olivia apoyó la cabeza en su hombro. Yo también. Pero aquí estamos. Olivia observó a sus hijas jugando en el pasto. Aquí estamos. Y Laiche respiró profundo. No sé cuánto tiempo tengo. Olivia apretó su mano. Entonces usaremos cada minuto. Y Laiche sonrió. Eso suena como un buen plan. Cuando llegaron a casa esa noche, Lie estaba medio dormida. Pero antes de subir a su habitación dejó algo sobre la mesa. Un dibujo nuevo. 4 figuras caminando juntas en un parque. Debajo había un título. Escrito con letras grandes y torcidas. Nuestra familia de verdad. Olivia observó el dibujo durante mucho tiempo. Luego lo levantó con cuidado. ¿Puedo colgarlo? Lie asintió. Olivia lo colocó en la pared, junto a todos los demás. Y Laiche la miró. ¿Sabes algo curioso? ¿Qué? Nunca dejamos de ser familia. Solo, nos tomó tiempo volver a encontrarnos. Olivia sonrió suavemente. Y esta vez no pienso perder el camino. Desde el pasillo, Ava habló. Me alegra escuchar eso. Olivia la miró. ¿Por qué? Ava respondió con una sonrisa tranquila. Porque ahora sí se siente como casa. Olivia miró a Laiche. Luego a sus hijas. Luego al dibujo en la pared. Y por primera vez en muchos años, no sintió la necesidad de ir a ningún otro lugar. Porque finalmente había entendido algo simple. A veces el amor no necesita reconstruirse desde cero. A veces, solo necesita que alguien tenga el valor de volver. Y quedarse. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos profundos, emotivos y llenos de humanidad. Nos vemos en la próxima historia.